Hola a todos, feliz viernes. Hoy tenemos una invitada especial, la séptima de esta semana, la presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente, Cecilia Raus. No es la primera vez que viene, pero para presentarla, ella es una destacada economista que sirvió como decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de Princeton. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno Obama Biden. Es un placer trabajar con ella. Y trabajó también en el gobierno de Clinton. Es la cuarta mujer que encabeza esta dependencia. Tiene un día muy ocupado, pero podremos responder algunas preguntas y me contenta no tener que volverme a poner la mascarilla. ¿Qué tal? Este último año hemos pasado por una pandemia de una vez en 100 años, al menos es lo que esperamos. La celeridad con que hemos reactivado la economía es algo sin precedentes y aunque sufrimos y perdimos mucho en el último año, la celeridad del proceso de vacunación supera hasta las más ambiciosas metas que tenía inicialmente el presidente Biden. Hemos avanzado mucho combatiendo el virus. Como resultado, estamos reactivando nuestra economía y estamos avanzando. Sin embargo, debemos tener en mente que la economía no se va a curar de manera instantánea. Va a tomar varias semanas que la gente pueda conseguir trabajo, y un trabajo apropiado para los que perdieron el empleo con la pandemia. Varios sectores duramente golpeados apenas están empezando a recuperar. Debo destacar que, considerando las circunstancias sin precedentes de la pandemia, seguirá siendo difícil para los analistas hacer un pronóstico preciso de la información económica hasta que nos hayamos recuperado. Por ejemplo, en un solo día anticipamos que hay una una sobreoferta de pintura de labios, de mascarillas y una suboferta de pintura de labios. Estas cosas cambian semana a semana. Como resultado, a medida que la economía se recupera, algunas cifras estarán por debajo de las expectativas y otras por encima. Lo vimos esta semana y la semana pasada con el informe laboral. Las ventas en abril fueron menores de lo anticipado. En momentos como este es importante concentrarse en tendencias y no en las fluctuaciones de semana a semana o de mes a mes. El pronóstico para el Producto Interno Bruto supera el nivel de crecimiento en la zona euro. La tendencia es a encontrar un empleo apropiado, pero si un empleado recibe beneficios de ese empleo, debe recibirlos. También le enfatizamos a los empleadores que hay recursos para que puedan contratar empleados a tiempo parcial sin que estos pierdan los beneficios por desempleo. Y le recordamos a los empleadores de los créditos que están a su disposición en el plan de rescate. Es importante seguir trabajando para las familias hasta que el virus haya sido contenido. También reconocemos el imperativo de apoyar la sanación del mercado laboral. Sabemos que estas variaciones en distintos sectores de la economía se seguirán notando y, como nos dijo el presidente a comienzos de semana, tenemos que tener paciencia. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que los problemas estructurales de larga data siguen afectando a nuestra economía. El Consejo de Asesores Económicos emitió un reporte ayer sobre el marco económico detrás del plan de empleos para Estados Unidos y el plan para familias estadounidenses. Enfrentar estos asuntos estructurales es vital para el futuro económico del país y por eso me siento sumamente orgullosa de ser parte del plan, del grupo del gabinete en el plan para las familias de Estados Unidos. Y ahora con gusto responderé algunas preguntas. Usted hablaba del hecho de que las cifras económicas son un tanto impredecibles en este momento, pero ¿cómo interpreta el salto en los precios a nivel de consumidor, el mayor repunte desde 2008? Una pregunta obviamente importante y me parece importante que hasta la Reserva Federal se sorprendió. No lo habíamos anticipado, pero si uno analiza
detrás de lo superficial, este incremento es en el mercado de autos usados y sabemos que hay problemas con el suministro de semiconductores y si uno piensa en los mercados que se están recuperando, las empresas de arrendamiento de autos, por ejemplo, tienen que reemplazar inventarios. Gracias al plan de rescate para Estados Unidos, mucha gente no estaba comprando autos porque tenían miedo de usar transporte público. Pero con la escasez de semiconductores no había suficiente para abastecer la demanda. Esto generó parte del salto. También en aquellos sectores duramente afectados por el virus, vimos que algunos se han comenzado a recuperar. El ejemplo más notable es la industria de las aerolíneas, donde vimos un aumento de 10% en los precios, en el salto de mes a mes. Bueno, yo no tengo mucho tiempo porque estoy muy ocupado trabajando, pero hay gente que está pensando en tomarse tiempo de vacaciones en el verano y están comprando boletos. Esto incide en los precios. Pero con todo y el aumento, sigue estando 20% por debajo de donde estaba antes de la pandemia. Muchas de estas cosas se pueden atribuir pues a la pandemia, a recuperación, pero hay sectores que no han llegado al punto donde estaban antes. Pensamos pues que habrá un periodo en que la oferta y la demanda se irán balanceando y vamos a ver algunos tropiezos. Con todo y eso, ¿en qué punto la preocupación por la inflación se convierte en un problema per se? Esto cae en el terreno de la Reserva Federal y tratamos de respetar su independencia, pero lo que le preocupa a los economistas es cuando la inflación se desata. En este momento, estos brotes de inflación lucen provisionales mientras la economía se termina de recuperar. Pero entendemos que no hay factores estructurales que desaten una inflación incontrolable. Parece haber esta percepción que la inflación es pasajera y que superaremos esto de aquí a fin de año. Pero algunos análisis dicen, ¿es esto una esperanza de que todo salga bien, el mejor escenario posible? Bueno, le acabo de dar un ejemplo. Mucho del incremento el mes pasado se debió a los precios de las aerolíneas. Los precios se habían ido al foso el año pasado y ha habido un incremento robusto mes a mes, pero todavía no están a los niveles donde estaban el año pasado. Así que la industria de las aerolíneas se está recuperando. No anticipo que los precios sigan subiendo más allá de donde estaban el año pasado, porque en algún momento la gente va a dejar de viajar. Eh, la gente no toma múltiples vacaciones, pero mucha gente ha estado encerrada en sus casas y ahora quiere viajar. Y eso genera mayor demanda para la industria de las aerolíneas. El sector automotriz, que representa un tercio del salto, nuevamente, espero que eso sea una cuestión de una sola vez. Siempre hay estos descalabros que se dan en la economía. Los precios nos indican cuando hay oferta o no hay oferta de ciertos productos o rubros. Eh, Pareciera que hay gente que tiene temor de hacia dónde apunta esta tendencia, por ejemplo, con el precio de los pasajes aéreos. Pero, ¿usted cree que estos tropiezos, mire, esta es una sacudida sin precedentes en nuestras vidas? Nunca habíamos sufrido en nuestra generación una pandemia como esta, ni una recesión que no estuviera vinculada a problemas económicos, sino a un problema de salud. Así que incluso había incertidumbre sobre la recuperación, porque la recuperación está supeditada a lo que ocurra con el virus. Estamos avanzando notablemente en el país controlando el virus, pero hasta el momento 58% de los adultos se ha vacunado. Pero si pensamos, por ejemplo, en el mercado laboral, solo uno de cada cuatro está plenamente vacunado y una fracción de
Los demás están plenamente vacunados. Así que, obviamente, ciertamente no queremos que nuestra economía se encamine a una hiperinflación, pero consideramos que la naturaleza de estas fluctuaciones son parte de la situación que vivimos. Seguimos con un déficit de 8 millones de empleos para volver a donde estábamos antes. Cuando usted habla de estos descalabros de oferta y demanda en distintos sectores de la economía, por ejemplo, el sector de la madera y otras áreas de la economía, ¿han hecho ustedes un análisis sobre si reducir aranceles contribuiría en algunos sectores? Nuestra política comercial internacional es parte del plan económico a largo plazo. Nuestro representante comercial analiza todos estos factores, pero tenemos que estar claros. Todos queremos salir de la pandemia. Quizás para el año que viene, aunque pueda haber algunos coletazos, esto es algo sin precedentes. La política comercial es un asunto mucho más complejo que debe ser analizado en el contexto de nuestros socios globales y de tener una economía que esté funcionando adecuadamente. La inflación no apoya el argumento en favor de la reducción del déficit. Entra esto en juego en su planificación de presupuesto. ¿Cuánto endeudamiento es apropiado para el gobierno en esta situación económica? Las erogaciones del último año por la pandemia y con el plan de rescate para Estados Unidos están financiadas con el déficit. Y como estábamos en una emergencia total, esto se tenía que hacer. Era la forma apropiada de encarrilar la economía. Recuerden que para lidiar con la deuda tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de la economía y tenemos que apoyar a las familias, negocios y otros y mantener toda la maquinaria operando. Como parte del plan de rescate para Estados Unidos, las inversiones a largo plazo del presidente se amortizarán en 8 a 10 años y el presidente ha planteado cómo cubrir estos gastos. Así que estas inversiones y estos programas verdaderamente importantes no se apuntalan en la idea de reducir el déficit, sino en tener los recursos necesarios para que el gobierno pueda trabajar con el sector privado para hacer estas inversiones. ¿Hay alguna línea que sea inamovible? El presidente ha presentado un plan que contempla cómo se va a sufragar este plan. eh, para tratar de interpretar reportes como el de la semana pasada, por ejemplo, ¿considera usted que ese reporte indica que el mercado laboral tendrá una nueva normalidad, que la gente está tomando decisiones diferentes, buscando trabajos diferentes en base a la experiencia del último año y nuestras expectativas del mercado laboral, que vaya a ser muy diferente en el periodo post pandemia? Yo trato de no sobreinterpretar las impresiones de las cosas. Hay razones para ello. Por ejemplo, si usted analiza a fondo el reporte, verá que se refiere a la semana del 12 de abril, una semana antes que todos los adultos fueran elegibles para vacunarse. Y sabemos que hay un periodo de 5 a 6 semanas para que se note la reacción. Estábamos también entrando en los detalles. Este año la Pascua fue en marzo. El ajuste estacional también tuvo un comportamiento un tanto atípico. Los temas ambientales. Así que es muy importante no aferrarse demasiado a ese reporte en particular. Si vemos los últimos 3 meses, comparamos con los 3 meses previos, vemos que ha habido aumentos en el sector laboral. ¿Habrá ajustes en algunos sectores? Sí, probablemente. Pensamos que habrá áreas que seguirán sintiendo el impacto, sí, pero es importante invertir para encarar cosas como, por ejemplo, la amenaza existencial del cambio climático. Sabemos que el país tiene que invertir en esas áreas, en infraestructura, casi todos los meses. Tenemos un recordatorio de las necesidades de infraestructura. Hay muchos elementos fundamentales.
Si pensamos en el cuidado que va a necesitar una cuarta parte de nuestra población envejeciente, ¿qué va a pasar con esta gente? Así que sabemos que hay muchos empleos que no van a desaparecer y tendrán una renovada importancia de aquí a más. Los empleadores deberían considerar aumentar los salarios como forma de contribuir a la solución. La forma en que operan los mercados en el sistema capitalista es usando los precios como un indicador, y esto se aplica también al mercado laboral. Nuevamente, de no ser por la pandemia, muchos empleos en trabajos esenciales, bueno, ahora son un poco más riesgosos. Así que hay que buscar la manera de compensar a los empleados por asumir ese riesgo. Eso es lo apropiado en una economía de mercado. Quiero entender la posición de la Casa Blanca. ¿Considera la Casa Blanca que el incrementar los pagos del seguro por desempleo incide en el comportamiento de los mercados? Nuestra posición es que la decisión de entrar al mercado laboral es complicada en este momento. Los determinantes fundamentales para esa decisión son: ¿hay un trabajo adecuado disponible? ¿Cuál es la condición con el virus? Las consideraciones de salud, las consideraciones de cuidado familiar. El presidente ha enfatizado que si a un trabajador le ofrecen un trabajo apropiado, debería tomarlo. Reconocemos que esta es una recesión sin precedentes, que tenemos un largo camino por delante y los empleadores tienen que entender cómo pueden volver a atraer a empleados. Una fórmula que va a funcionar para muchos es contratar a tiempo parcial. No pueden pasar de 0 a 100 de un día para otro. Recuerden los créditos por retención de empleados, y reconocemos que la mayoría de aquellos que tienen edad de trabajar no se ha vacunado aún. Va a tomar tiempo, pero a medida que los trabajadores se vacunen, esperamos que la gente buscará trabajos y volveremos a la normalidad. Entonces, este no es un factor del lado de la oferta. El factor clave es si la gente está dispuesta a tomar el trabajo. Si la gente no está vacunada y tiene limitaciones con el cuidado de los niños o con casos de COVID en su entorno inmediato, así que hay un papel crucial que desempeñar aquí. La asistencia, por ejemplo, para que la gente pueda pagar el arrendamiento, lo cual es muy importante. El hecho de que la gente pueda alimentar a su familia es muy importante. Esto nos va a tender un puente para pasar al otro lado de esta pandemia. Pensamos que es complicado, pero creemos que el mercado laboral se va a recuperar y esperamos que sea de la manera más segura y rápida posible. Gracias por acompañarnos. Un par de puntos para comenzar. En cuanto a la semana que comenzamos, tendremos viajes la semana que viene. El martes, el presidente irá a Dearborn, Michigan, para visitar la planta de vehículos eléctricos de Ford en Rush. Va a ver el vehículo F-150 Lightning. El miércoles irá a New London, en Connecticut, donde pronunciará el discurso de graduación. Y el viernes se reunirá con el presidente de la República de Corea, destacando la sólida alianza entre Estados Unidos y la República de Corea y los profundos nexos entre nuestros gobiernos, pueblos y economías. En cuanto al poliducto de Colonial, el presidente explicaba ayer que desde el cierre de Colonial hemos tenido una respuesta integral del gobierno para ayudar al sistema a volver a entrar en funciones y mitigar la escasez. Anoche el Departamento de Seguridad Nacional emitió otras excepciones a la ley Jones para poder llevar combustible a las comunidades afectadas. Estas son medidas que tomó el Departamento de Transporte también
para el transporte terrestre de combustible y también hubo excepciones de la Dirección de Protección Ambiental. Todo esto resultó en un incremento del combustible en reserva. El servicio está siendo restablecido, los suministros ya están en movimiento y el final del problema ya está en puertas. Lo importante ahora es llevar el combustible desde el poliducto hasta las estaciones de venta. Esperamos volver pronto a la normalidad. Instamos a la gente en las zonas afectadas a comprar el combustible, solo el combustible que necesitan para poder superar pronto la crisis. En conversaciones con la empresa y expertos del Departamento de Energía, vemos que se está recibiendo en los distintos mercados combustible para atender las necesidades de los consumidores y esto nos pone más cerca de volver a la normalidad. En cuanto a infraestructura y negociaciones, ayer decías que el único punto inamovible para el presidente era la inacción. El presidente dijo que no aumentaría los impuestos para gente que gane menos de $400,000. Eso sigue firme, sigue firme. Como seguimiento a eso, en cuanto a el combustible, ¿sería esto una violación de la promesa? El presidente decía que la gente que gana menos de $400,000 no tendría tarifas adicionales. El presidente sigue aferrado a su promesa que no se aumentarán los impuestos para gente que gane menos de $400,000 al año. La propuesta de tarifas de usuario violaría eso. En cuanto a Israel, el presidente dijo ayer que no había visto una reacción exagerada en la respuesta de Israel. Israel ha llevado tropas a la frontera de Gaza, ha incrementado los ataques. ¿Qué consideraría el presidente una reacción exagerada? De parte del presidente del equipo de seguridad nacional, la meta es la paz perdurable, reducir el nivel de violencia. Esto viene de conversaciones desde el presidente y a muchos otros niveles, conversaciones con egipcios, tunecinos, líderes israelíes, líderes palestinos, Hamas. Seguimos involucrados en esto. Hemos tenido muchas conversaciones tras bastidores, que es la forma más apropiada de reducir la tensión. ¿Considera el presidente que Israel no está reaccionando exageradamente? El presidente considera que Israel tiene el derecho a la autodefensa. Obviamente, en retrospectiva, sé que es difícil si nos apartamos de la política. Ciertamente, la pérdida de vidas, la muerte de niños, el impacto en las familias, vidas palestinas o israelíes, es una tragedia increíble. Esto es algo terrible. Por eso, el énfasis está en reducir la violencia. Esa es la reacción humana. Pero también tenemos que tomar en cuenta, el presidente y todos, que hay otros asuntos que han estado latentes durante décadas en el Oriente Medio. Y esto se ha planteado para poder tener un buen resultado. Por eso se está hablando de esto en privado. ¿Considera que Israel está demostrando comedimiento en este momento? Nuevamente, como dijo el presidente, Israel tiene el derecho a la autodefensa. Nuestro objetivo sigue siendo el de usar todos los instrumentos a nuestra disposición para reducir la tensión en el terreno. Es importante recordar que Hamas es una organización terrorista. Hamas no representa a las familias que están sufriendo, al pueblo palestino que está sufriendo como resultado de la violencia. Pero no hay justificación para una andanada de 1.500 cohetes de Hamas contra comunidades en Israel. Hamas participará en las elecciones palestinas. Nuestro enfoque en este momento es usar nuestras relaciones
en la región, profundas relaciones en la región con los egipcios, los tunecinos, gente que tiene mayor influencia que muchos en la región para reducir la tensión en el terreno. ¿Cuál es la guía más reciente de los CDC y qué significa esto para el presidente en cuanto a la orden de usar mascarillas en predios federales? ¿Va a rescindir esta orden? La recomendación de los CDC salió ayer. Esto se decidió tomando en cuenta elementos específicos. Eso lo deciden los CDC, no la Casa Blanca ni el presidente. Estamos trabajando para poner en práctica esto en todo el gobierno. Como vieron ayer, tan pronto salieron estas guías, recibimos un correo electrónico que decía no tienen que usar mascarillas. Así que si los reporteros no tienen que usar mascarillas, a menos que quieran hacerlo, lo mismo el pueblo estadounidense. Estamos trabajando para hacer esto, puede tomar un par de días, pero ciertamente espero que esto se haga en edificios federales e instalaciones federales. Los senadores republicanos decían que la reunión de ayer fue productiva y cordial. ¿Cuáles son los próximos pasos de aquí en más? ¿Qué fue lo que accedieron a hacer y para cuándo? Y habrá otra reunión programada. Estamos de acuerdo. Ustedes vieron al presidente ayer después de la reunión y él habló de la reunión cuando dio sus declaraciones, cuando habló de las mascarillas. Él está de acuerdo en que las conversaciones fueron constructivas y productivas y esperamos escuchar una contrapropuesta para el martes, entiendo. Creo que ese fue el compromiso. Habrá conversaciones a nivel de personal entre gente de la Casa Blanca y personal del Congreso, como es de esperarse, y seguiremos a partir de allí. No tengo un adelanto de próximas reuniones, pero ya ha habido el contacto con miembros del Congreso, con sus equipos. Esto va a continuar y el próximo elemento será una contrapropuesta para el día martes. Bueno, esto es un esfuerzo integral de la Casa Blanca. Hay múltiples funcionarios involucrados dependiendo de las necesidades expresadas por miembros del Congreso o su personal. Hay miembros de alto nivel, desde Ron Klain, Steve Ricchetti, Louisa Terrell, Rima Dorn, Chris Levin. Puedo seguir mencionando gente que está teniendo conversaciones continuamente con miembros del Congreso y su personal, qué preguntas tienen, qué más necesitan, dónde hay oportunidades de un avenimiento, preguntas técnicas. Esto ocurre todo el tiempo. Pero a fin de cuentas, también seguirá habiendo conversaciones a nivel del presidente, miembros del liderazgo republicano, de los jefes de comisiones y demás. Su reacción al reporte sobre menores no acompañados que están pasando la noche en autobuses, algunos que pasaron en autobuses hasta 4 días antes de ser reunidos con su familia. ¿Qué dice el Ejecutivo al respecto? Y cuando dicen que los responsables deberán responder por ello, ¿a qué se refiere? En cuanto a estos reportes de chicos albergados en autobuses por periodos prolongados, esto es terrible, es inaceptable y esto no se condice con el estándar de cuidado infantil. Es así para el presidente, el secretario de Salud y Servicios Sociales, el gobierno en general. Esto se está investigando. ¿Por qué se llegó a ese punto? ¿Cómo pudo haber ocurrido? No hay excusa para este tipo de tratamiento y en cuanto a las consecuencias no lo puedo anticipar hasta que no se complete una investigación. Hay muchas preguntas sobre el anuncio de los CDC de ayer y el momento en que se hizo. ¿Alguien del gobierno de Biden ejerció presión política? No. Entonces, ¿cuál es la razón médica o científica por qué se hizo ayer? La doctora Walensky dio múltiples entrevistas ayer y respondió eso. Pero como hemos mencionado eso muchas veces aquí, los CDC, la doctora Walensky y su equipo de expertos continuamente revisan las estadísticas para poder dar información adecuada al pueblo estadounidense en base a 3 factores. Las vacunas funcionan, lo dijo ella, lo hemos visto cómo funciona en el mundo real y en el gobierno federal, el efecto de las vacunas sobre las variantes,
parte de lo que generaba la necesidad de seguir usando las mascarillas y el hecho de que la gente vacunada tiene menos probabilidades de ser vector del virus. Esto fue lo que salió a relucir cuando se hizo el anuncio ayer. Pero solo una fracción de todos los estadounidenses se ha vacunado. Solo 58,9% de la población adulta ha recibido por lo menos una dosis. ¿Qué pasa cuando el presidente Biden dijo que no se iba a levantar la orden de mascarillas antes de que todos los adultos estuvieran vacunados? Que eso era un pensamiento tipo Neandertal. Nos estamos guiando por las recomendaciones de nuestros expertos médicos. Y para reiterar, los CDC, los médicos, los expertos, son los que determinan estas guías y el cronograma. Esta no fue una decisión de la Casa Blanca. A la Casa Blanca se le informó de esta decisión para darle a la gente las garantías necesarias. ¿Considera el presidente entonces que estos gobernadores que se adelantaron a la Casa Blanca siguen teniendo un pensamiento tipo Neandertal? Bueno, con estas recomendaciones que tenemos ahora, la recomendación no le dice a los estados y gobiernos locales cómo proceder. Como saben, hay algunas zonas del país que tienen tasas más altas de vacunación que otras, comunidades con tasas más altas de vacunación. Esto se está aplicando en diferentes áreas y se está haciendo de una forma tal que se garantice la seguridad de las comunidades. Yo me siento alentada escuchando las recomendaciones de los expertos y no por decisiones políticas. M. Slaves decía hoy que los cambios se decidieron a las 9 de la noche, que la directora de los CDC hablara en CNN diciendo que no tenía la información científica. Yo no he visto la entrevista. Puedo decir que se nos informó la noche antes que se había tomado una decisión, que el anuncio vendría al día siguiente y poca gente acá sabía que iba a tener lugar ese anuncio. Así que si usted hubiera estado aquí, le hubiera sorprendido ver a la gente quitándose las mascarillas en el edificio. No estaban listos para el anuncio, pero yo le remitiría a los CDC para que le hablen de cómo hicieron el anuncio. En cuanto al uso de máscaras y el sistema de transporte, los expertos siguen revisando la aplicabilidad y la seguridad de las acciones probables en base a las estadísticas, pero no tengo nada que adelantar en tal sentido. Pero seguiremos buscando guías sobre qué es lo que es seguro en un avión o en un tren y cosas así. Hace 2 meses hablaban de esto, pero esto ha cambiado. La decisión de no emitir un pasaporte de vacunación sigue vigente. ¿Están al tanto del panorama político en este momento? Esto no ha cambiado. No estamos considerando una orden federal. Nos estamos concentrando en que los estadounidenses entiendan el beneficio de la vacunación. Estamos respondiendo a sus preguntas. También entendemos que las empresas privadas pueden decidir que quieren tener requerimientos. Depende de ellos. Si usted maneja un estadio o un equipo deportivo, puede tener consideraciones diferentes y lo respetamos, pero no tenemos previsto cambiar el enfoque del gobierno federal. Ha sido esta una semana muy interesante, pero ¿les sorprende a ustedes o los tomó por sorpresa el tener que pasar tanto tiempo atendiendo una situación de este tipo? ¿No está esto desenfocándolos de su agenda? El presidente considera que fue elegido para hacer precisamente esto, para guiar al país en momentos de múltiples crisis. Él asumió el cargo enfrentando una pandemia histórica y 10 millones de personas sin empleo. Pero su posición es que para esto lo eligieron, para eso estructuró el equipo que armó, para buscar soluciones, y el pueblo estadounidense lo eligió para estar preparado para cualquier contingencia.
En cuanto a las recomendaciones de los CDC, ¿cuándo podrán volver a zarpar buques cruceros de los puertos de Estados Unidos? ¿Tienen alguna actualización? No tengo una actualización. Entendemos el interés y le puedo decir que empresas y comercios están todavía digiriendo esto. En el gobierno federal, en cuanto a el personal completamente activo, todo eso. Queremos volver a un sentido de normalidad, pero esto va a tomar tiempo y tenemos que revisar medidas adicionales. Yo quisiera entender la estrategia del presidente en estas negociaciones. Corríjame si me equivoco. ¿Él estaría dispuesto a acceder a un programa más compacto y quizá combinar el resto en un proyecto separado y conseguirlo por la vía de la reconciliación? ¿Sería ese el enfoque preferencial? Sé que queremos adelantarnos a procesos legislativos, pero muchas cosas pueden ocurrir en 1 o 2 días o semanas. El presidente sigue comprometido con las ideas que ha presentado: invertir en infraestructura, generar millones de empleos, asegurar que hagamos más para apoyar a las familias del país con cuidado infantil, beneficios adicionales. Él está comprometido con todas estas ideas. Hay múltiples mecanismos para la ejecución. Sí, hemos estado conversando en los últimos días, concentrándonos mayormente en diferentes opciones para infraestructura. Esperamos una contrapropuesta para comienzos de la semana que viene, pero nuevamente hay una serie de ideas en este sentido. Estamos concentrándonos en este componente en este momento, pero no queremos adelantarnos más de la cuenta, no solo en las conversaciones con los republicanos, sino también con muchos demócratas. Algunos gobernadores republicanos esta semana hablaban del plan de recuperación del COVID, la primera ronda. Algunos gobernadores republicanos no tenían mucho interés en la expansión del Medicaid. Mi pregunta entonces es, ¿los está llevando esto a reconsiderar la situación de las familias, que además tienen que pagar, por ejemplo, la matrícula escolar en las universidades o las concesiones que le puedan dar a legisladores demócratas? La clave es saber si han aprendido algo de esto, han derivado lecciones. Primero que nada, debo decir que en las estadísticas no vemos que los beneficios por desempleo sean un factor decisivo en la recuperación económica. Segundo, la inversión en atención infantil universal no es para nosotros una propuesta partidista. En algunos estados del país se han hecho cosas como el preescolar universal. Estas son inversiones, en nuestra opinión, que sí, puede ser que haya beneficios en el corto plazo, pero a largo plazo también, porque los chicos que van solamente al kinder, que los que fueron al preescolar, tienen diferentes perspectivas de éxito. No va a cambiar mucho. Esto lo podemos volver a tocar más adelante. Sería una alianza con el Estado. La necesidad de ampliar el Medicare. Algunos estados han expandido el programa porque ven los beneficios y tenemos la esperanza, a medida que trabajamos con los gobernadores, que deben entender que esto no es algo para nadie en especial, sino para ayudar a la empresa a velar por sus empleados. En este proceso de negociación, los legisladores han dicho que no van a tocar el recorte fiscal, que es la forma o una de las formas más obvias en las que Biden está tratando de levantar fondos. ¿Puedes guiarnos
¿En dónde está el proceso? Y hay otros canales donde el presidente pudiera discutir aumento de ingresos. Un componente es pedirle al Servicio de Rentas Internas que la gente pague la parte que le corresponde. Segundo, otro punto que quizá no pase de estas barreras, el presidente ya ha dicho que no le va a incrementar el salario a gente que gane menos de $400,000 al año. No va a ceder en eso, pero sigue abierto a múltiples ideas. Lo traerá consigo cuando regrese el martes. La mayoría de las discusiones han ido totalmente en contra del ingreso. Creo que lo importante de recordar aquí es los indicios positivos, que hay concordancia en que hay que invertir y modernizar la infraestructura. La diferencia está en cómo costear el programa. Eso es importante, pero el acuerdo sobre la inversión en infraestructura entre líderes republicanos y demócratas y el presidente ciertamente es algo significativo. En cuanto a Israel, el presidente Obama dijo en 2012 que Hillary Clinton había gestionado un cese al fuego en Gaza. Están considerando enviar a Tony Blinken para negociar un cese al fuego en Gaza. En este momento lo que estamos haciendo es enviar un secretario de Estado adjunto para allá para que trabaje en favor de una paz perdurable. También tenemos plena confianza en nuestro equipo en el terreno, gente que tiene mucha experiencia en la región, y obviamente vamos a seguir evaluando qué se necesita y cómo podemos tener un papel constructivo. Nuestro compromiso es profundo y va a continuar tras bastidores, y eso incluye interacciones con israelíes y palestinos, con líderes clave en la región que pueden ayudarnos a tener un desenlace más pacífico. El presidente tiene todas estas prioridades en empleos, en infraestructura. El presidente estableció una especie de cronograma para la legislación de reforma policial. En ese contexto, ¿dónde cae inmigración? El presidente considera que los beneficiarios de DACA son parte de la historia estadounidense, de lo que somos como país, representan el sueño estadounidense. Traer esos niños aquí destaca ese factor. Históricamente ha habido acuerdos sobre beneficiarios de DACA, las increíbles contribuciones que pueden hacer en nuestro país. También los está trayendo para destacar eso, y como dijo en la sesión conjunta, hay la posibilidad de avanzar en las áreas o puntos de convergencia. Hagamos eso en cuanto a reforma inmigratoria. Habrá que ver si va a plantear una ley amplia de control de fronteras. Se refirió a esto en el Congreso durante su discurso, y ahora personal de la Casa Blanca está sosteniendo estas conversaciones. Obviamente, usted ha visto esto en la Cámara. El presidente ha hablado con el ex vicepresidente Cheney. No se de ninguna llamada con el ex vicepresidente Cheney. ¿Cree la Casa Blanca que puede convencer a la gente que no se ha vacunado para que se quiten las mascarillas? ¿Será esto parte del proceso de proselitismo de aquí en más? Mire, una cosa importante en este momento es que los CDC, que no determinan cómo conseguir que más gente se vacune de forma operativa, ellos tomaron esta decisión en base a las estadísticas y recomendaciones de expertos médicos. Si uno va más allá de eso, ahora que está en pie esta recomendación, la gente debe entender el beneficio de vacunarse. Obviamente pueden decidir si van a usar o no la mascarilla. Vamos a operar con cordialidad, como dijo el presidente, pero seguiremos recordándole a la gente
que si van y se vacunan, si reciben sus vacunas, hay beneficios y seguiremos hablando de eso, absolutamente. Volviendo al seguro de desempleo, por lo menos 16 gobernadores republicanos han, se han distanciado del subsidio federal. ¿Qué está haciendo el presidente? Alentando a más estados a seguirlo haciendo. Entendemos que gobernadores y líderes tendrán que tomar decisiones respecto a los beneficios de desempleo. Lo que es importante recordar y lo que le recordamos a la gente es que no pensamos que esto sea el factor clave que está impidiendo a la gente buscar trabajo. Lo que vemos es que con la pandemia, la falta de vacunación, aunque ha habido un apunte notable en el último mes al número de personas vacunadas, el temor de no sentirse seguro, de la vulnerabilidad, el tema de tener que mantener a los niños en la escuela, las presiones de no tener un mejor salario, todo esto incide, pero muchas empresas que se han beneficiado e incluso han recibido beneficios y ganancias jugosas durante la pandemia, pudieran pagar un poco más y quizá esto alentaría a los trabajadores a volver al mercado laboral. Hay planes para una celebración en la Casa Blanca en honor a las relaciones entre Estados Unidos y el mundo islámico. Sé que hay planes que se están manejando. Voy a averiguar y te daré después más detalles. El... Pregunta fuera de micrófono. Todavía estamos viendo cómo se va a aplicar todo esto. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo cotidiano en la Casa Blanca? En este momento todos estamos vacunados, no usamos mascarillas en reuniones con el presidente, pero en cuanto a qué significa esto para los viajes o la magnitud de los eventos, no hemos llegado ahí. El liderazgo republicano en la Cámara ha expresado preocupación que el presidente se esté tornando antidemocrático, especialmente si el partido de gobierno consiguiera el control de la Cámara de Representantes. ¿Cuánto le preocupa esto al presidente? Les puedo decir que el presidente no ha dedicado mucho tiempo a preocuparse del resultado de las elecciones de mitad de periodo, para las que falta año y medio. En lo que se está concentrando es en hacer el trabajo para el pueblo estadounidense, controlar la pandemia, poner a la gente a trabajar, buscar oportunidades de tener puntos de convergencia con los republicanos y con el Partido Republicano. Quizás el partido esté pasando por una crisis de identidad. Él está muy claro en cuál es su posición y qué es lo que va a hacer como presidente. Volviendo al Oriente Medio, lo que está pasando en Gaza es cada vez más preocupante. Esto comenzó en Jerusalén. ¿Cuál es la posición del presidente Biden sobre Jerusalén Oriental? ¿Es este un tema de conversación sobre la solución de dos estados? Ese tema ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo punto de conversación. Es parte de las negociaciones de aquí en más. No tengo un elemento que dar sobre esto. En cuanto a Israel y Gaza, 1.500 cohetes lanzados desde Gaza contra Israel. Estados Unidos va a darle asistencia a Israel para reabastecer su defensa Iron Dome. No tengo nada que adelantar sobre asistencia. Tenemos una relación estratégica muy importante con Israel, como saben. Nosotros hemos brindado apoyo durante años y décadas, incluyendo el programa Iron Dome, pero no van a reabastecer el escudo antimisiles. Hemos expresado apoyo a nuestro aliado, asistencia de seguridad también. Todo esto ha sido consistente, nada ha cambiado
y no anticipo que haya cambios. El 7 de abril se anunció que el Departamento de Estado estaba liberando asistencia económica para la Ribera Occidental y para Gaza. ¿Va a cambiar esto? Esa era asistencia humanitaria para el pueblo palestino. Nuevamente, Hamas es una organización terrorista. El pueblo palestino también está sufriendo por las acciones de esta organización terrorista y los cohetes que han lanzado contra Israel. No, la asistencia humanitaria, por supuesto, va a continuar. ¿Qué ha hecho el presidente Biden para reducir la tensión en el conflicto? Hablé de esto el otro día, pero como saben, el presidente ha conversado con el primer ministro Netanyahu. Ha habido docenas de llamadas de alto nivel con funcionarios de alto nivel, con sus contrapartes en Israel, la autoridad palestina, nuestros aliados árabes. Ha habido conversaciones entre contrapartes del gobierno de Estados Unidos e Israel. Así que hemos estado profundamente involucrados al más alto nivel desde el gobierno federal. Como saben, a veces estas conversaciones se tienen que realizar en privado y podemos hablar de lo que se ha hablado en general, pero no vamos a dar detalles específicos de cada conversación. El presidente se quiere mantener al margen. Él le ha pedido a su equipo que le mantenga al tanto de lo que ocurre y que trabaje profundamente con los israelíes, los palestinos, con líderes y aliados en la región en aras de una paz perdurable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en su conversación con Netanyahu? Bueno, lo que ha ocurrido es que las garantías de Hamas, que estaban dispuestos a reducir las hostilidades, esto no se cumplió. Seguimos trabajando con todas las partes en la región. Hace un par de días se dio a conocer el reporte sobre libertad religiosa y el secretario Blinken decía que esto no era ni más ni menos importante que otros derechos humanos. ¿Por qué sucede esto cuando la libertad religiosa era una prioridad muy alta para el gobierno anterior? Piense en lo que son los derechos humanos, le remitiría al Departamento de Estado. Pero como dicen, la libertad religiosa es muy importante en el mundo y la vamos a proteger y nuestras políticas lo reflejan. Pero también es importante la libertad de expresión, la libertad de la gente en general. El objetivo de este reporte es destacar cuáles son los valores de Estados Unidos y qué vamos a buscar por vía diplomática. ¿Y qué le dice a quienes critican al presidente y a la vicepresidenta por no haber visitado personalmente la frontera suroeste? ¿Y quiénes son esos? Mucha gente los critica porque no han hecho ese viaje. ¿Como quién? Críticas del Partido Republicano y de otros. Bueno, no sé a quién le estoy respondiendo, pero le puedo decir que bueno, el otro día, por ejemplo, uno de los senadores en una conferencia de prensa lo criticaba. Uno de los senadores. Bueno, el senador Scott, Rick Scott. El foco del presidente y la vicepresidenta es en soluciones. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que cuando asumimos el gobierno, había pocos preparativos para el repunte de migrantes en la frontera. Lo que hemos hecho desde entonces ha sido reducir masivamente el número de niños albergados en instalaciones de la patrulla de frontera, de casi 5.000 a menos de 1.000, a unos cientos ahora, y reducir también el tiempo que estos chicos pasaban en estas instalaciones. El foco, pues, es trabajar en un proceso de interagencias, presionar para eliminar la burocracia y tomar medidas para tratarlos de la manera más humanitaria posible. Estamos menos preocupados por los juegos políticos o las conferencias de prensa de alguno. Gracias a todos. Disculpen, se me olvida. Tenemos una invitada especial todos los viernes, Maya Schechter, lindo nombre. Gracias por esta oportunidad. En Carolina del Sur
tenemos otro incidente de un hombre negro que murió en manos de o bajo custodia policial. Amal Sutherland murió en una cárcel a comienzos de año después que fue tocado con descargas eléctricas por los policías varias veces. Estamos hablando del tema de la situación en las cárceles, especialmente gente con problemas mentales. ¿Cuán involucrado está el presidente en esto y cuándo se espera ver un paquete específico sobre esto? Gracias por su pregunta y déjeme decir que obviamente nosotros damos seguimiento cercano a este caso al que usted se refiere. Sabemos que ha llamado mucha atención en los últimos días o más allí en Carolina del Sur. Hay una investigación activa. Le puedo decir que el foco del presidente y su posición es que la reforma policial ya lleva mucho tiempo de espera. Las comunidades de color muchas veces viven temerosas y están agotadas por la posibilidad de correr peligro. El presidente ha dicho que él quisiera ver el proyecto de ley George Floyd aprobado para el 25 de mayo, el aniversario de su muerte. Las negociaciones están en marcha en este momento con el senador Tim Scott, el senador Cory Booker, la legisladora Karen Bass. Están teniendo estas conversaciones y él espera que le envíen el proyecto de ley para promulgarlo. Pero se está trabajando con esto. Las conversaciones están en marcha, pero dejaremos que los miembros del Congreso adelanten estas conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos.